Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por este madrugón. Para mí es un honor el que os levantéis de la cama para que nos reunamos en este foro virtual. Yo no sé si os está pasando como a mí. Yo tengo totalmente descompensado el reloj biológico y lo único que me salva ya del desorden total es precisamente esta programación del Ateneo Mercantil que me señala cuándo a las 11 tenemos que reunirnos y cuándo a las 7 por la tarde vamos a empezar a tener una programación igual de estimulante que la que tenemos por la mañana. Y bueno, como hemos tenido una serie de comentarios tremendamente sabios en el pre-tertulia, pues decirle a Rosa, que acaba de ser nombrada de manera dactilar, pues nuestra maker digital, pues decir que ayer tuvimos una conferencia fantástica por parte de Gumersindo Fernández respecto a los comercios históricos de Valencia. Yo creo que somos hijos de nuestra actividad comercial. La ciudad y en concreto esta Valencia que queremos ha ido creciendo al calor de la evolución de nuestros comercios y en esas dos fronteras que se producen entre el antiguo régimen y la revolución industrial, donde los gremios de los que después vamos a hablar, yo creo, diciendo cosas interesantes, se convierten en una frontera en la cual acaban diciéndole a los tenderos que van a sacarse los cinturones que acaban dando una regulación estricta para la vida comercial de Valencia, para que cada uno en libre competencia y poniéndole creatividad al mundo acaben buscándose la vida ahí fuera en un entorno tremendamente competitivo y tremendamente hostil, hasta que finalmente estamos en la versión 3.0, estamos en la versión de frontera, no sabemos la presencialidad de las tiendas, cuánto tiempo nos va a durar en Valencia, ya ese golpe de clic prácticamente satánico va a acabar haciendo que el comercio tal y como nosotros lo conocemos y lo conocíamos, pues esté prácticamente en peligro de extinción. Van a tener que buscar los comerciantes nuevos estímulos para que pasear por la calle implique una invitación para entrar dentro de comercios que ofrezcan cosas distintas y que ese trato personalizado donde al final el saludarse, ya no sé si el abrazarse, besarse o acariciarse va a entrar dentro del pack. Vamos a ver qué es lo que nuestros régulos nos cuentan al respecto para ver cuál va a ser nuestro día a día cutáneo a partir de nuestra salida al exterior, pero creo que en esta versión 3.0 un poco demoníaca del comprar a golpe de clic, deberíamos reeducarnos para pensar que otro mundo que se está quedando atrás deberíamos mirar por el retrovisor para pensar también que todos merecemos una oportunidad en esta versión digital del mundo que nos espera en el siglo XXI. Y por supuesto, como ha dicho Filo, que ha venido prácticamente con los elefantes de Aníbal en la tertulia, feliz día del libro, feliz día de San Jordi. Aquellos que hemos intentado dar un paso en el abismo pensando que aquellos agoreros que pronosticaban que el mundo del libro en papel estaba ya feneciendo, hace ya 15 años que yo vengo escuchando que íbamos a dejar de tener libros en papel en la mano y que nuestra vida iban a ser tabletas donde también a golpe de clic pudiésemos comunicar con cualquier título de los que adornan los archivos digitales de todas las bibliotecas del mundo, pues afortunadamente esa predicción no se ha cumplido en los plazos que nos decían e incluso nos ha dado la oportunidad a quienes creemos que el objeto libro en papel sigue estando tan vigente como siempre, darnos la oportunidad de dar nuestra propuesta al mundo para recoger aquello que alguien que me parece tremendamente interesante como es Manuel Gómez Pimentel, todos recordaréis la cara de uno de los ministros de trabajo más efímeros de la historia de la democracia. Yo creo que él duró 2 consejos de ministros en uno de los gobiernos de Aznar
porque enseguida se dio cuenta de que aquello no iba con él. También quiero haceros mención a una magnífica conferencia que dio Antonio Penades también hace 2 tardes, donde hablaba de las miserias, de lo más viscoso de la política, y por tanto lo que sucedió ayer y lo que sucedió anteayer me da jerarquía para invitaros a que por favor revisitéis también virtualmente el Ateneo en las versiones vespertinas. Y Manuel Gómez Pimentel, que es el director de la editorial Almuzara, decía de una forma tremendamente vitalista que hoy en día los editores tenemos la obligación de ser los depositarios de aquel mandato de nuestros clásicos que nos obligaban a convertir en papel el conocimiento de una época. Y para todos aquellos que os encanta escribir, yo veo también en esta magnífica cuadrícula Tetris personas que sé que escribís en la intimidad. Algunos hablan valenciano en la intimidad. Me encantaría que ese valenciano que se habla en la intimidad lo sacásemos, como tantas veces os digo, extramuros de la intimidad de nuestras casas, pero yo sé que hay quienes escribís en la intimidad. Y Marios Vargas Llosa dice una frase que me parece tremendamente contundente, y es que escribir es jugar a ser Dios. En esto, que es una afirmación tan barroca, porque yo creo que jugar a ser Dios te convierte en algo que yo no sé si querría para mí esa responsabilidad. Yo sé que el teléfono de Dios debe estar colapsado allá donde esté, de tantos líos donde en este planeta y en otros planetas donde desconocemos que sigue habiendo existencia y vida inteligente o menos inteligente, deben haber tantos líos que tiene que arreglar, que seguramente a mí no me gustaría serlo. Pero eso de jugar a ser Dios debe ser un poco divertido, sobre todo sobre el papel. Dibujar mundos en los cuales la fantasía o uno es capaz de poner las reglas, y además tenemos aquí en esta sesión virtual a Marisa Alemany, que está en una cuadrícula, por lo menos en mi pantalla, en la parte inferior derecha, que además es una magnífica escritora de ciencia ficción y que con su novela Diosa de Tierra y Metal pues crea un mundo paralelo donde se juntan ritos mágicos, donde se juntan antiguas civilizaciones y todo aquello aderezado con la literatura racional. Y bueno, quiero además también deciros algo que me parece tremendamente importante en estos días. Sabéis que dirijo de manera orgullosa un proyecto que tiene que ver con intentar mejorar la vida de otros. No sabemos qué mundo nos va a quedar ahí fuera en el postguerra bactericida. No lo sabemos. Pero desde luego lo que tenemos claro en Valencianistes per la Solidaritat es que tenemos la obligación de buscar bajo las piedras los recursos necesarios para que proyectos que generan una vida mejor para otros, aquí y allá, sean posibles. Hace nada, y además a mí no me gusta hacer proselitismo de aquello que hacemos en mi organización, compramos una ingente cantidad de geles hidroalcohólicos con destino a residencias y centros de día de la tercera edad de la Comunidad Valenciana. Pero a mí me preocupa sobre todo qué es lo que va a suceder en el post-COVID-19 en ese planeta que tenemos al sur de Gibraltar que se llama África. Porque África, desgraciadamente, es un planeta porque no forma parte del planeta Tierra. Pues yo lo que os digo es que la organización que yo presido está totalmente abierta a financiar cualquier proyecto educativo, sanitario, social, deportivo que tenga que ver con niños y niñas en situaciones de emergencia. Alguien ha pinchado donde no debía. Tenemos la tremenda posibilidad de que proyectos que se producen en el tercer mundo tengan la colaboración de lo que nosotros hacemos. Confiamos especialmente en proyectos que son desarrollados por organizaciones religiosas, porque eso nos ha demostrado a lo largo de los 17 años de vida de aquella ONG que fundara
el magistrado José María Tomás y Tío y la científica Pilar Mateo, y del cual tengo el tremendísimo honor de ser ahora quien lidera la organización, tenemos posibilidades de financiar un montón de proyectos que se produzcan en África. Yo lo que os pido es que si tenéis la información de alguna organización religiosa, porque tenemos, como os he dicho, la experiencia de que son quienes están más tiempo allí, están de una manera no efímera, sino de una manera estable, y que son quienes tienen una gestión de los dineros pues más especialmente comprometida, que es lo que nosotros requerimos. Os pedimos que nos paséis esa información porque vamos a valorar con toda la intensidad del mundo todo aquello que queremos. Podemos hacer cosas, queremos hacer cosas y necesitamos que nos vengan proyectos. Además, yo creo que tuvisteis la información hace un par de meses de que tuvimos la tremendísima suerte de conseguir lo que muchas otras instituciones en el mundo intentan reiteradamente, y la Fundación por la Justicia y Valencianistes per la Solidaritat lo conseguimos. Trajimos aquí a seguramente una de las personas a las cuales tengo mayor admiración en el planeta Tierra, que es el expresidente Mujica en Uruguay. Algunos de vosotros lo habéis visto estos días con Évole en alguna de las entrevistas que se le ha hecho. Pues bueno, tuvimos la suerte de lo que no consiguen otras universidades del mundo, que le nombran doctor honoris causa, etcétera, etcétera, traerlo a Valencia, decirle que tiene todo nuestro apoyo para los proyectos que en Montevideo con casas infantiles está desarrollando allí. Y si yo os digo que el caminar con el presidente Mujica y con su mujer Lucía Topolansky, que es la presidenta del Senado uruguayo, era un ejercicio donde su escolta privada se las veía y se las deseaba para caminar por la calle de La Paz y ver, yo no pensaba que hubiesen tantos argentinos en Valencia, pero desde luego se veía perforado ese perímetro de seguridad para abrazarlos, porque seguramente son dos de los personajes más queridos del Cono Sur, con mucha diferencia, y ahora también en Valencia. Dicho esto, como prolegómeno, nos vamos a lo que nos ocupa fundamentalmente. Voy a compartir mi pantalla y nos quedamos el otro día. Espero que se me escuche y se me vea bien. A ver, movimiento vertical de cabezas, fantástico. Pues para hablar de las curiosidades de nuestra ciudad. Hablábamos de que Valencia tuvo tres grandes murallas, una muralla romana, una muralla musulmana y una muralla medieval cristiana, cuando Pedro el Ceremonioso decide a mitad del siglo XIV que Valencia está infradefendida y que se han quedado un montón de arrabales fuera de la muralla del siglo XI del gran emir Abdelaziz. Nos cuentan las crónicas de los amanuenses de la época que la muralla islámica que tenía Valencia era seguramente la muralla más estable que tenía cualquier ciudad de Al-Ándalus, y si hacemos un recorrido mental por el perímetro del recorrido de aquella muralla, podríamos situarnos perfectamente en la Puerta de Alcántara, que es donde tendríamos actualmente las Torres de Serranos. Nos iríamos hacia la Casa de los Caramelos y en la intersección del Puente de la Trinidad y la calle del Salvador tendríamos la Puerta de Alhuarrax o Puerta de la Hoja, que además se llamaba Puerta de la Hoja por una historia tremendamente singular, y es que allí existían escribanos que escribían también para aquellas personas que no podían realizar correspondencia privada o cartas de amor a su amada, y existían allí personas que en la Puerta de la Hoja se dedicaban a transcribir en papel todo aquello que le decían las personas que contrataban sus servicios. Esto además es una historia tremendamente romántica que no hace demasiado tiempo yo vi también en Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, Colombia, pues en una de las plazas de esta ciudad nombrada Patrimonio Material de la Humanidad, habían personas que se dedicaban a escribir cartas de amor
para aquellas personas que requerían sus servicios y con destino a la persona amada. Además, fuimos a Cartagena de Indias a visitar un proyecto que teníamos con niños pistoleros, niños de la calle, a los cuales intentábamos convencer de que si dejaban las pistolas, fijaos lo que os digo, en barrios de estrato 0 y de estrato 1, en la puerta de los lugares donde nosotros desarrollábamos los proyectos deportivos, nos comprometíamos a que ellos tuviesen de aquí hasta el final de sus días todo el material deportivo que ellos quisieran. Pero les pedíamos como mínimo, y aquello ya nos parecía algo tremendamente exigente, que dejasen en las puertas de nuestros pabellones las pistolas en un lugar que además nosotros custodiábamos, lo cual me parecía que era un viaje a la zona cero de cosas que yo personalmente no comprendía, y sobre todo porque en alianza con la Universidad de Bolívar de Cartagena de Indias intentábamos que aquellos niños que nos decían que esa pistola que tenían en el cinto era el pasaporte, porque ellos no querían vivir como sus padres habían vivido, desplazados por la guerrilla o simplemente habiendo cruzado la frontera de un país como Venezuela, y que ellos fueran desplazados por contingentes de miserias, valga la redundancia, infinitamente más miserables que las que ellos traían en su vida. Que ellos sabían además que esas pistolas iban a darles una vida corta, pero que sabían que preferían vivir como Dios, y volvemos al concepto de divinidad, durante 10 años, que vivir como sus padres durante 50. Dicho esto, seguiríamos por el trayecto del río Turia y a la altura de la Plaza Teodoro Llorente, donde está la estatua de Mariano Benlliure de José de Rivera, haríamos un giro brusco para irnos hacia la Plaza de Nápoles y Sicilia, cortar toda la calle del Trinquete de Caballeros, cortar toda la calle de las Comedias y volver a hacer un giro igualmente brusco para, por la calle de las Barcas, girar a la altura de Moratín por la parte trasera del Ateneo. Volveríamos a hacer un giro brusco para cruzar toda la calle Moratín y la Plaza Mariano Benlliure, para salir a la Plaza del Mercado y por la parte trasera de la Lonja llegar prácticamente a la Bolsería y volver a hacer otro giro brusco que nos conectaría con la calle Baja, la calle Salinas, y desde la calle Salinas por la calle Palomino volver a conectar con la puerta de Alcántara que nos habíamos dejado. Con lo cual, 7 magníficas puertas, que serían la puerta de Alcántara, la puerta de Albuarrax, la puerta de Ibn al-Sahar, que era la que estaría en la estatua de José de Rivera en la Plaza Teodoro Llorente. Tendríamos la puerta de la Serea aproximadamente en la Plaza de San Vicente Ferrer. Tendríamos la puerta de la Boatella en la calle de San Vicente Mártir, enfrente de la iglesia de San Martín. Tendríamos la puerta de la Alcaisirilla en la Lonja y tendríamos la puerta de la Sharia, tendríamos la puerta de la Culebra o puerta del Janax precisamente en la Plaza de San Jaime. Pero si yo os he mostrado, yo os he traído específicamente esta imagen, porque dentro del recorrido de nuestras murallas nos encontramos con cosas verdaderamente singulares. Venimos de un tiempo en el cual la protección, o en este caso la infraprotección del patrimonio, ha provocado que hayamos derribado cosas que hoy, revisitadas en las postales de la época, pues nos generan como una cierta melancolía y un cierto arrepentimiento, o simplemente pensar qué había en el cerebro o en la falta de cerebro de nuestros munícipes para haber acabado derrocando determinados edificios que en Valencia hoy nos encantaría tener como paisaje de nuestra ciudad. Obviamente, esto no era patrimonio exclusivo de la ciudad de Valencia. Muchas ciudades de España destrozaron parte de su patrimonio, precisamente porque en ocasiones el andar hacia la modernidad acababa generando que aquellas callejuelas de nuestras ciudades medievales
hiciesen que nuestras calles fuesen obsoletas para dar los servicios que los nuevos tiempos reclamaban, y sobre todo también, y cosa tremendamente resaltable, muchísimos de los propietarios de edificios que habían estado construidos en un lenguaje constructivo determinado decidían que, para seguir demostrándole a la sociedad que la pujanza de su patrimonio y la pujanza de su poder seguía estando intacto, pues al final derribaban fachadas que estaban escritas en lenguajes artísticos ya considerados obsoletos para que sus casas estuviesen a la última. Con lo cual, este neoclásico maldito que ha acabado cubriendo de yeso muchísima piedra gótica e incluso algo de piedra barroca, hoy nos encontramos con que lo despreciamos, pero que cubre muchísimas de las casas neoburguesas que hubiesen en la época. Pues bien, aquí tenemos una excepción en la calle Salinas, donde toda aquella muralla de Abdelaziz, que cuando decide hacerse la muralla de Pedro el Ceremonioso, la muralla cristiana, ya a mitad del siglo XIV, que en un principio va a abrazarla y van a coexistir una pequeña muralla musulmana y una muralla cristiana mucho más grande, que es la que acaba acogiendo los arrabales que se habían quedado fuera de la muralla musulmana de Abdelaziz, y que poco a poco va a ir desapareciendo. La coexistencia va a ser una coexistencia de un siglo, pero que poco a poco va a ir desapareciendo porque parte del lienzo de esta muralla se iba a ir aprovechando por algunas de las casas que existían en la ciudad directamente para ahorrarse pues un tabique, y esa parte de la muralla árabe que se queda dentro de la muralla cristiana pues acaba haciendo que forme parte de las casas de algunas de las viviendas de los siglos XV, siglo XVI, siglo XVII. Además, también sabemos que cuando visitamos el portal de Valldigna y esta plazuela que tenemos detrás del Ateneo, que se llama, bueno, no plazuela, es una callejuela que va desde Moratín hasta la plaza de Rodrigo Botet y que se llama calle de Portillo de San Jorge, que sabéis que son dos perforaciones artificiales en la muralla islámica de Abdelaziz que se producen para que en ese siglo de coexistencia de la muralla cristiana y la muralla árabe tenga una mayor permeabilidad y no solamente se conforme con esas 7 puertas que tenía para intentar evitar ese gueto que se produce dentro de la muralla cristiana. Por tanto, hoy nos quedan restos mínimos de lo que fue aquella muralla islámica, pero en la calle Salinas, que es la calle que está a la derecha del portal de Valldigna y que se va directamente a la calle Cabilleros, nos encontramos con esta especie de meteorito, con esta especie de poltergeist que nadie se cree y que obliga al propietario de ese solar a que este cudol que aparece aquí prácticamente emergiendo del suelo y ante la estupefacción del viandante, desgraciadamente hasta la estupefacción del viandante, porque casi todos los que se acercan a la calle de Salinas son precisamente para orinar lo que se han bebido en la calle Caballeros o en la plaza de San Jaime, que menuda gracia les debe hacer a los vecinos de la calle Salinas el tener que aguantar este olor de orín no canino, sino humano, ante la maravillosa vista de este meteorito, que es uno de los reductos que, como os digo, nos queda de esta muralla árabe de Abdelaziz, ante la estupefacción y la incomprensión de muchos de los que estos nos parezca algo digno de enseñar a los visitantes, pero no digno de explicar, porque yo al menos no tengo ninguna explicación. Mirad, cuando llega el rey Jaime I en 1238 para ocupar la ciudad de Valencia, la conquista de la ciudad de Valencia es una conquista relativamente pacífica,
él se aprovecha, como en muchas otras ocasiones, de un imperio musulmán, de un Al-Ándalus que se ha desintegrado en taifas de reyezuelos donde predominan las guerras tribales entre almohades y almorávides que se odian tan profundamente como hoy se odiarían facciones musulmanas como chiitas y sunitas en Bagdad o como hutus y tutsis en el África ecuatorial. Y en esta conquista precisamente pacífica del Reino de Valencia, después de él haberse hecho grande conquistando el Reino de Mallorca y siendo el preludio de la conquista del Reino de Murcia, él toma tres grandes decisiones a la hora de conquistar la ciudad. Primero, va a convertir, porque él trae a un Dios nuevo, él trae a un Dios distinto y trae a un Dios victorioso, él convierte las mezquitas de Balansilla, las convierte en templos cristianos, para demostrar que él trae un Dios muchísimo más musculoso, muchísimo más vigoroso que ese Dios, ese Alá, que ha sido incapaz de proteger a los musulmanes del ataque de un Dios infinitamente más jerárquico que el que aquí había. En segundo lugar, él le da la posibilidad a los musulmanes de que se queden en la ciudad de Valencia o que se vayan hacia el sur de la península ibérica, porque allí todavía queda muchísimo territorio dominado por gentes de su credo, y es verdad que por el llibre del repartiment se les da la opción a los musulmanes de que pierdan todo su patrimonio y sean recluidos o sean recogidos, como queráis decirlo, en un barrio específico para ellos, que va a seguir teniendo una versión cristianizada de las autoridades que anteriormente tenían, pero desde luego, cosa importantísima, van a tener una mezquita donde van a seguir adorando a su Dios. Y sabemos que ese barrio de la Morería estaba aproximadamente en el entorno de la calle Baja, de la calle Quart y la calle Corona, hasta prácticamente llegar a Guillem de Castro. Más o menos, y de una forma elíptica, os hago este comentario. Pero el tercero de los hechos fundamentales, y el hecho en importancia, es el de que el rey Jaime I decide que Valencia sea un reino. Rey Jaime I detesta, sabiendo cuáles son todas las intrigas palaciegas que hay en la corte de Barcelona y que hay en la corte de Zaragoza, que este reino de Valencia, que él además se ha tomado como una cruzada. Sabéis que una cruzada es la conquista de territorios santos o especialmente emblemáticos para una determinada religión y la recuperación por parte de los cruzados, que eran aquellos ejércitos cristianos que tenían como principal misión la recuperación de los lugares santos en Jerusalén y en el Oriente Próximo, hicieron que al final todos estos guerreros se llamasen cruzados porque básicamente llevaban una cruz en el pecho, pero que por extensión también podemos aplicar el dictado de las cruzadas para toda aquella recuperación de lugares que tenían que ver con algún territorio importante para la religión cristiana en este caso. Y Jaime I se toma como una cruzada la conquista del Reino de Valencia, porque no olvidemos que el personaje más importante de la primitiva cristiandad europea, que es San Vicente Mártir, Vincentius Hispanus, Vicente Levita, Vicente de Huesca, Vicente de Zaragoza, Vicente de Valencia, que con todos esos nombres se le conoce, y además, como sabéis, porque hemos comentado en alguna ocasión, tenemos el tremendo honor de compartir patronazgo la ciudad de Valencia con otras dos grandes capitales europeas, como son Lisboa y como es Berna, a pesar de que en Lisboa bien es cierto que el santo más venerado, precisamente por ser de nacimiento lisboeta, aunque él no vivió ni desarrolló su actividad santífica allí, estamos hablando de este santo que, al igual que San José, tiene un niño Jesús en sus brazos y es reconocido por eso. Así que si en este caso nos ponemos a pensar en esta
hagiografía iconográfica, santos que lleven a un niño Jesús en los brazos, se nos ocurre San José, por un lado, se nos ocurre también, recordad, San Cristóbal, el gigante que tiene al niño Jesús en el hombro para cruzar aquel río, y finalmente el segundo gran santo franciscano en importancia, que hablamos, como todos podéis imaginar, de San Antonio de Padua, y que todos los que habéis ido a la zona de Venecia y os habéis alargado a Padova, pues sabéis que tiene una magnífica basílica sepulcral que honra su memoria y honra sus restos. Pues bien, el rey Jaime I, cuando conquista la ciudad de Valencia, toma una tercera decisión importantísima en relevancia. Él, como hemos dicho, no quiere que el territorio valenciano esté subyugado a normas catalanas o a normas aragonesas, y él decide regalarnos un ordenamiento jurídico, cosa fundamental, porque, y además un ordenamiento jurídico que, a pesar de ser un Tetris o a pesar de ser un parche que bebe de normas de distintas fuentes, bebe de normas del derecho romano, bebe de normas de costums de conquistadores lleidatans o conquistadores leridanos, bebe también de fuentes de los nobles aragoneses y bebe también de fuentes de normas que le producen especial admiración al rey Jaime el Conquistador y que eran las que utilizaban el pueblo conquistado de los musulmanes que habían aquí. Y sin ir más lejos, él incorpora als furs normas que tienen que ver con el riego en los campos, cosas que tienen que ver con el cuidado de los alimentos, cosas que tienen que ver también con la manera de regar los campos y además también con la propia jurisdicción en los litigios que se produzcan con los agricultores cuando tengan algún litigio con la gestión de las aguas. Y es por eso por lo que la institución del Tribunal de las Aguas, él no lo piensa dos veces para incorporarla a ese corpus jurídico que va a ser el que rija los destinos del Reino de Valencia hasta principios del siglo XVIII, que sabéis que en 1707 se pierde la Guerra de Sucesión y el representante francés, que será Felipe V el Borbón, decide abolir todas las normas jurídicas territoriales para acabar, desde un punto de vista después jacobino o rusoniano, en un estado tremendamente centralista. Pues bien, podemos decir de estos furs del rey Jaume I que son unos furs que tienen tremenda prevención, como ayer decía Gumer en su conferencia sobre los comercios, que tiene una tremenda prevención para que no se junten sangres. Y me explico. El hecho de que él decidiese que siguiesen conviviendo en Valencia las tres grandes religiones monoteístas, judíos, musulmanes y cristianos en nuestra ciudad, no significaba vino y panis et circensis para todos. Aquí estamos creando unos barrios donde intentamos proteger la singularidad de cada una de las civilizaciones que vamos a intentar que formen parte de nuestra ciudad, pero ojo, una cosa es tolerar la convivencia y otra cosa es permitir la permeabilidad. Y es por eso por lo que yo me acuerdo que en nuestras clases de primero de Derecho tuvimos una magnífica profesora de Historia del Derecho. También decía Antonio Penades el lunes que es facilísimo odiar las matemáticas u odiar cualquier otra disciplina científica o humanística si hemos tenido un profesor o profesora que nos haya hecho aborrecer la materia. Pues bien, una asignatura árida como pudo ser la historia del derecho, yo os garantizo que nos fue inoculada en la vena de una manera tremendamente engrasada y básicamente llegamos a la conclusión de que este corpus jurídico, de que estos fueros establecían una serie de normas que impedían la permeabilidad y, digamos, las relaciones sexuales
entre distintas etnias de las que estaban en la ciudad. Y os voy a poner varios ejemplos. Aquella cristiana o cristiano que yaciese con un judío tenía aparejada la pena de la hoguera en la puerta de la Inquisición. Por otro lado, aquella cristiana que yaciese con un moro tenía para los dos aparejada la pena de la hoguera. Así como en el caso de los judíos, tanto el cristiano como la cristiana que se le ocurriese emparejarse con un judío iba a ser quemado, en el caso de los moros solamente la cristiana iba a tener esa pena, porque como veremos, vamos a ver que aquel cristiano que se le ocurriese preñar a una esclava mora tenía la obligación de acoger bajo su seno al fruto de ese embarazo y de bautizar al niño. Y aquellos que se les ocurriese agredir sexualmente, siendo cristianos, a cualquier mora en la ciudad, iban a ser castigados a caminar por la ciudad, pues subidos en un burro y ser propinados latigazos en determinados lugares donde hubiese más espectáculo visual. Además, también los delitos sexuales dentro del FURS, pues lo que nosotros llamamos delitos sexuales hoy en día, estaban tremendamente penados. Fijaos, si pretendíamos que no hubiese mezcla de razas, la mezcla de las clases sociales, infinitamente menos. Tenemos aparejada la horca dentro del FURS para todos aquellos criados que se les ocurriese o bien tener alguna clase de relación sexual con la familia de su señor o, por supuesto, con la señora que en ausencia del señor correspondiente. Recordad la historia de uno de los personajes más singulares de la historia de Valencia, como es Francesc de Vinatea, y que reiteradamente señalamos que ocupa una escultura enfrente de la puerta del Ateneo Mercantil en sustitución de la escultura ecuestre del generalísimo Francisco Franco y Bahamonde, nacido en el Ferrol hoy, en el Ferrol del Caudillo anteayer. Pues bien, Francesc de Vinatea, siendo señor de Morella, tiene que salir por patas para someterse a la jurisdicción del Justicia Criminal de Valencia, el Justicia Criminal del Regne, porque él sorprende yaciendo tanto a su mujer como a alguien de sus caballerizas, y él, tomándose la justicia por su mano, degüella a los dos. Él se somete a la justicia del Justicia Criminal, él tenía fuero para poderlo hacer, pero tenía que ser refrendado por la Justicia Criminal de Valencia. Por tanto, él viene aquí a Valencia, se somete a quien tiene que compartir su fuero y finalmente todos sabemos que aquella defensa foral que él realiza, claro, no podemos hoy ponernos en el modo siglo XIV para pensar si alguien que sorprenda a su mujer o a su marido pues en una actitud especialmente afectuosa, pues en el tálamo con alguien con quien no haya contratado pues ese afecto, pues son merecedores de un degüello. Pero sí es verdad que poniéndonos en la mentalidad del ciudadano y sobre todo del ciudadano con un fuero especial, como era el ciudadano noble de la época, pues aquello se permitía y Francesc de Vinatea fue uno de los ciudadanos que en Valencia se vieron sometidos a la historia a un procedimiento de estas características para que hoy podamos revisitarlo prácticamente 7 siglos más tarde. Y finalmente aquellos que hubiesen osado, perdonadme un momento porque está hablando mi padre en el pasillo y me está rayando. Papá.
Disculpadme que mi padre está un poco sordo y estaba hablando al lado. Bueno, tengo que deciros que también la pena que estaba aparejada para un violador era el de casarse con la virgen que hubiese sido forzada, y si él no consentía en eso, iba a ser ahorcado. Y la horca también le esperaba en el caso de que hubiese forzado a una mujer casada. Con lo cual, todas estas disposiciones lo que pretenden es que haya una impermeabilidad tanto entre personas de credo distinto como entre personas de clases distintas. También esto se va a traducir a la vida comercial, como nos decía ayer Gumer, y por tanto, tanto personas de una religión o de otra podían acudir a según qué lugares para poder comprar, y desde luego ya la clase social o la capacidad económica inhabilitaba la presencia o la capacidad de clientela de determinadas personas en determinados lugares. Bueno, hablamos el año pasado en esta serie criminal que hicimos de cómo también la forma de ejecutar a los ciudadanos valencianos nos convertía en personajes distintos, sujetos de derecho distintos, porque también una muerte más cruenta o una muerte más teatral iba a predicarse de aquellos que tuviesen o bien una religión u otra, o bien que tuviesen una clase social u otra. Hemos hablado reiteradamente de cómo la Plaza del Mercado era el escenario público, de cómo los valencianos somos capaces de festejar la muerte de otros y de cómo el spenchats o cómo aquellos espectáculos públicos donde en medio de un mercado y en medio de la compra de las mercaderías podíamos estar asistiendo a la horca de determinadas personas en el patíbulo, de cómo los nobles se reservaban para sí un modo de ejecución infinitamente menos vergonzante e infinitamente más rápido en cuanto a la agonía, como podía ser que directamente se les cortara la cabeza, y directamente la muerte más infamante de todas, que era la muerte en la hoguera, era la que se le tenía reservada para aquellos perros, según la terminología de la época, que hacían que aquel Dios de Salomón, aquel Dios de la casa de David, hubiese impregnado una sociedad de personajes tremendamente singulares, tremendamente odiados, sobre todo en tiempos de crisis, y de personajes que se habían convertido en los prestamistas de la gleba. Después va a venir un modo de ejecución un pelín más racional, un pelín más humanista, cosa que a mí no me lo parece, igualmente escénica e igualmente teatral, como era el garrote vil, que en las alameditas de Serranos acababa haciendo que reos de pobre condición pues acabasen siendo sujetados en esa argolla y en esa silla, pues sujetada por cinchas, y que dependía de la pericia del verdugo, de que aquella vuelta de manivela hiciese que de una manera limpia aquella broca atravesase la cerviz y atravesase el cuello de la persona, y no que al final acabase condenándole a una muerte igual de teatral que las otras, que era la muerte por asfixia. Pues bien, también con estos 4 tipos de ejecuciones tenemos 4 modos distintos de desembarazarnos del reo. Tanto en la muerte en la hoguera como en la muerte por el garrote vil, el verdugo estaba obligado a hacerse cargo del reo y de ser incinerados sus restos en el cremaor de la Inquisición, que unos nos dicen que está en el Jardín Botánico de Valencia y otros nos dicen que estaría en el entorno de Nuevo Centro. Yo digo que es posible que en tiempos distintos de nuestra historia estuviese en los 2 lugares al mismo tiempo. Por otro lado, els penchats de la Plaza del Mercado podían estar varios días allí hasta que venía la cofradía de la Nostra Senyora dels Desemparats y se llevara el reo o bien a la calle dels Transits. Sabéis que la calle dels Transits
no calle Trànsits, por favor, aunque es verdad que las últimas rotulaciones han acabado eliminando ese acento para acabar pensando que aquello era la calle dels Trànsits o la calle de los tránsitos y no la calle de los transidos en castellano, porque allí, en un momento posterior, algunos reos que eran colgados en la plaza del mercado eran llevados allí hasta que la cofradía podía hacerse cargo del ahorcado correspondiente y con la compañía de la figura yacente de la Virgen María, pues era llevado hasta el cementerio del Carraixet, el cementerio que hay en Tavernes Blanques, enfrente de lo que hoy encontramos en la antigua carretera de Barcelona, esa pequeña ermita de la Virgen de los Desamparados. Pero es que también aquellos que habían sido degollados, por supuesto no por parte de la nobleza, sino aquellos que habían sido degollados en algún tipo de escaramuza bélica por parte de la autoridad competente, eran colgados partes de sus extremidades en las zonas de entrada de la ciudad. Se me ocurre, en este caso, la figura de Vicente Peris, que sabéis que fue uno de los líderes de las Germanías, junto con Guillem Sorolla, junto con Caro, junto con el Encubierto, junto con Juan Llorens, y que fue el que entra de una manera extemporánea en Valencia cuando el fenómeno de las Germanías estaba ya prácticamente en plena decadencia y a pesar de victorias puntuales en Gandía y en Xàtiva de los agermanados, pues finalmente ellos dos son traídos a Valencia prácticamente por la presión de los pocos seguidores que les quedaban intentando reavivar unas Germanías que ya estaban languidecientes, y en la calle de Nuestra Señora de Gracia, que si hacemos un recorrido mental por nuestro callejero público, es esa pequeña calle que hay entre los jardincillos de la iglesia de San Agustín, claustro del antiguo convento, que fue posteriormente cárcel, y el edificio de Hacienda de la calle Guillem de Castro. Allí hay una pequeña callejuela que se llama calle de Nuestra Señora de Gracia, en la cual se nos dice que allí estaba la calle de Vicent Peris y que los hombres del hermano del virrey, don Rodrigo Hurtado de Mendoza, hijo del cardenal Mendoza, hermano de Diego Hurtado de Mendoza y además a su vez marqués de Cenete, fue apedreado cuando intentan chamuscar la casa donde saben que está toda la familia de Vicent Peris, lanzan una piedra que deja tremendamente moribundo al marqués de Cenete, padre de doña Mencía de Mendoza, de la cual hablaremos en alguna de nuestras curiosidades, y finalmente se les dice a Vicent Peris que puede bajar de casa, que se le va a salvar la vida a su familia, pero directamente cuando bajan todos son pasados a degüello. La cabeza de Vicent Peris va a estar en la puerta de San Vicente como aviso a navegantes durante al menos un año que yo sepa por las crónicas, para mandarle un mensaje a la sociedad que el enemigo público número uno desapareció en la extinción de las Germanías. Y fijaros también, seguramente recordaréis la figura de Vicent Turídig o Vicent Turixi, que cuando se produce en la primera década del siglo XVII la expulsión de los moriscos, resulta que existen, y además el profesor Ricardo Beibeser nos estaba enseñando el otro día una magnífica ilustración con cómo cuando se produce el decreto de expulsión de los moriscos con la connivencia o complicidad por tolerancia del patriarca San Juan de Ribera, que era el virrey de Valencia, junto con el tercero de los reyes Austrias, Felipe III, que además acababa de casarse con la reina Margarita de Austria en Valencia, pues ellos deciden un decreto de expulsión de los moriscos y muchísimos galeotes son fletados tanto en la zona de Vinarós como en Benicarló, salen también de Moncofa, salen de Sagunto, salen de Valencia, salen de Cullera, salen más al sur desde Denia, etcétera, etcétera. Y muchas de esas escenas son
representadas pictóricamente en esa magnífica colección de cuadros que tiene la Fundación Bancaja hoy en día y que reiteradamente pues, son expuestas en exposiciones que ad hoc tienen a bien recoger parte de nuestra historia, porque me parece que son un lujo, porque además tienen muchos de los nombres. Pues bien, una de esas imágenes aparecen dos de los héroes levantiscos, héroes para los moriscos, que decidieron que no se iban a plegar tan fácilmente a aquel decreto de expulsión y que acabaron amotinándose, por un lado, en la parte de la Vall de Laguar. La Vall de Laguar es esa parte interior de Denia, donde aparece como un costillar casi hasta Alcoy, valles tan magníficos como el Vall de Alcalá, el Vall d'Ebo, el Vall de Laguar, y que fuera un territorio básicamente de moriscos expulsados y de moriscos que se escondieron en sus grutas y en lo que se llamó como el Valle de Perpuchent. Y finalmente, en la Mola de Cortes de Pallás, se hace grande el llamado rey de los moriscos, porque es el elegido entre sus compañeros para ser quien lidere la última de las escamramuzas públicas que tienen que ver con el rechazo de aquel decreto de expulsión. Muchísimos de los ciudadanos de Valencia que estaban recluidos en las cárceles de la época, se les da la libertad, como ha sucedido también en otras ocasiones de la historia, para que, dado que ni por lo civil ni por lo militar se había podido asaltar aquellos reductos donde el rey Vicente Turídic o Turídic si había hecho fuerte en los territorios intrincados de la Mola de Cortes, pues se les da la libertad a todos ellos para que bajo el gobierno del virrey fuesen allí, masacrasen a su familia, masacrasen a los que le quedaban de fieles y finalmente se le cortase la cabeza. Su cabeza también es colocada pinchada en un palo, como si fuera un pinchito, en la puerta de San Vicente. Y además no es casual que estas dos cosas que hoy nos parecían impensables, como colocar la cabeza de dos héroes levantiscos o rebeldes dentro de dos periodos tremendamente importantes de nuestra historia, se colocasen precisamente en la puerta de San Vicente, que sabéis que estaba en la actual plaza de San Agustín, porque a pesar de que hoy nos parecería que tanto las torres de Quart como las torres de Serranos, como el extinto portal de San Josep, que sabéis que estaba en donde hoy planta Falla na Jordana, y que era una puerta que hoy desgraciadamente solamente podemos revisitar en nuestros grabados antiguos, pero que era una puerta que en ningún caso tenía nada que envidiar en cuanto a magnificencia a nuestras torres de Cuarte, que como muy bien dijo en la última clase el profesor Beibeser, pues tienen un tremendo parecido al de las torres del Castelnuovo de Nápoles. Pues bien, como os decía, a pesar de que la puerta que existía en la encrucijada del Camí de San Vicent, que después era la calle de San Vicente, era una puerta infinitamente más humilde en lo arquitectónico de lo que podían ser el resto, en cambio sí era la puerta que más tráfico concitaba, porque recogía a toda la gente del antiguo Camino Real de Madrid, toda la gente que venía de Gandía, toda la gente que venía de Ixátiva y toda la gente que venía de todos los pueblos del sur de Valencia. Claro, hoy nos encontramos con que salir de la calle de San Vicente Mártir por la Cruz Cubierta implica una desubicación tremenda, por cuanto no sabemos en qué localidad nos encontramos si no nos fijamos bien en el rótulo de entrada, porque son pueblos que están tremendamente atomizados, cosa que no sucede en ninguna otra ciudad de España, entiendo, más que en Valencia. Tú sales de Madrid y sabes perfectamente que has salido de Madrid. Sales de Zaragoza y ya no os quiero ni contar. Y si sales de Sevilla y si sales de Barcelona,
pasa 3/4 partes de lo mismo. En cambio, sales de Valencia por la avenida del Cid, inmediatamente te encuentras prácticamente Chirivella, Manises o Paiporta. Y si entras por la calle de San Vicente, pues ya no os quiero ni contar el tener que encontrarte con la Torre, antes la Cruz Cubierta, San Marcelino, Benetúser, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrey, Silla, etc., etc., etc. Con lo cual también la configuración arquitectónica de Valencia nos convierte en algo que en otras ocasiones, como la ciudad de Sevilla, convirtieron en la Gran Sevilla, porque también a ellos les interesaba el que Sevilla tuviese o pudiese sacar pecho de una mayor población de la que estrictamente tenía, pero fue a costa de eliminar aquellas pequeñas poblaciones que tenía en un primer cinturón de extrarradio, fagocitarlas, convertirlas en Sevilla, y no como Valencia, que obviamente, y el Consell Metropolità del Horta y otros consells comarcales, pues protegen con uñas y dientes la identidad o singularidad de cada uno de los pueblos que tenemos alrededor de la ciudad de Valencia, Mislata incluida. No sé, Asun, cómo vamos de tiempo. Pues vamos acabando ya, cuando quieras, Alba. Bueno, pues si vamos... Pues si quieren preguntar, lo digo por si no quieres empezar otro tema, no sé cómo lo tengo. Claro. Pues nada, podemos hacer un break, un alto en el camino. Estamos abiertos a cualquier comentario. Feliz día del libro, feliz día de los comercios históricos. Esta tarde, feliz día de las murallas. José Ferrandis es seguramente la persona que más sabe sobre murallas históricas de Valencia. Y nada, mil gracias por vuestra atención y disculpad este mini lapsus, pero oía en la habitación de al lado cosas que me estaban haciendo desconcentrar. Gracias una vez más. A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? A ver, Lupe. ¿Lupe? No se te oye, Lupe. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, vale. Gracias, buenos días. Hoy es San Jordi, entonces yo felicito a todos los Jorge. Sé que se celebra en Aragón, en Cataluña, pero también recordar un poco de propaganda, que también es el patrón de Cáceres, capital, Cáceres ciudad, también incluso tiene una bonita plaza dedicada a San Jorge, una iglesia muy bonita, se van por allí y que incluso allí se hacen muchísimos eventos, conciertos, de todo, se utiliza mucho y bueno, pues felicitar a estas personas y recordar que hay más Jorge por el mundo y hay muchos pueblos y ciudades en España que también se celebran. Y bueno, pues yo quería preguntarle al profesor don Salvador, pues aquí hay cosas que por ejemplo, la calle Cabilleros, siempre me pregunto Cabilleros, que no sé qué quiere decir eso, porque la etimología, no sé la traducción, no sé el origen. Y otra cosa más, que San Antonio de Padua se llama mucho de Padua, pero que él nació en Lisboa, murió en Padua, pero no nació allí. Y bueno, lo de las más cosas, las tres religiones que convivían, según cuando vino el rey Jaume, a mí me hace gracia el libro de repartimiento, don Salvador Raga, pues le tiene mucha devoción al rey Jaume, pero fue tan, vamos a ver, para mí es controvertido porque si tú dejas convivir a la zona esta morisca con su mezquita y todo, pero le quitas las tierras, en las tierras tienen sus animales, todo su huerta de lo que vivía. Entonces, ¿qué más me da a mí que me dejes ahí si no me dejan muerto de hambre? O sea, fue, bueno, él tiene mucha inquina al campeador, pero el libro de repartimiento es criminal también, porque claro, si vienes y te sacan, te dejan sin nada, sin casa, sin nada, entonces eso no es convivencia, ni es bondad del rey Jaume, visto desde el día de hoy, claro, en aspecto siempre desde la perspectiva histórica, ¿no? Pero igual de mal para mí unos que otros, porque visto así, si te hacen imposible la vida, pues ¿para qué quieres tú que te dejen ahí? De hecho, muchos se fueron y otros, los que se quedaron, vivían, pues infinitamente mal, claro está, incluso en aquella época. Y entonces eso yo no estoy de acuerdo que el rey Jaime fuera un bendito, para nada. A ver,
A ver, Sí, Salva, si contesta. Guadalupe, nunca se me ocurriría colocarle el adjetivo de bendito al rey Jaime I. Bueno, ya, Eso para empezar. Si es verdad que a la hora de intentar desplegar las características del personaje, intento poner en negro sobre blanco determinadas cosas que son hechos objetivos. Y él respetó la vida de quienes aquí vivían y les dio la opción de seguir viviendo un poco a la suya. Es verdad que él tenía que premiar a todos los caballeros que habían venido con la conquista y, por supuesto, con los bienes de los pobladores que aquí habían antes, pero a mí no me parece una cosa menor, como diría nuestro expresidente del gobierno, que además tiene unos andares tremendamente singulares cuando es sorprendido saltándose la cuarentena, y que finalmente yo te digo que si a ti te parece que es menor que te salven la vida, que te dejen seguir viviendo en la ciudad cuando en muchísimas rafías de este tipo eran arrasadas las vidas de todos y las haciendas ya ni os digo, y podéis imaginaros qué es lo que le pasaba a las hijas de los musulmanes que aquí se quedaban, y encima recluirte en un barrio donde ibas a poder seguir viviendo a la tuya. Ibas a tener una mezquita, y vas a seguir teniendo tú, Dios, y vas a seguir teniendo, y te ibas a seguir, porque ojo, si la mano de obra artesana de la época iba a seguir estando en manos de los de siempre, tú te ibas a tener que ir a la morería a comprar determinada chacinería, a comprar determinada cestería, a comprar determinada cordelería, etc. Pero sí, Guadalupe, yo te compro la historia, pero siempre digo lo mismo. No hay que juzgar la historia con los ojos de 7 siglos después, ya, claro. sino intentar hacer un viaje en el tiempo. Y el Cid no respetó ni virginidades de musulmanas, ni respetó vidas, ni respetó haciendas. Dicho esto, segunda parte de tu pregunta, la calle Cavillers. La calle Cavillers, hablaremos dentro de un par de clases de calles gremiales en la ciudad de Valencia, y la calle Cavillers pues es una calle que a mí me produce tremenda ternura, porque allí es donde iba la gente a dos cosas: o bien comprarse pelucas o bien cortarse el pelo, que desgraciadamente yo estoy viendo aquí en esta cuadrícula que tenéis unos pelos especialmente atractivos para la que está lloviendo. Así que en vuestra exclaustración, claro, como sois gente con apellidos blasonados, seguro que tenéis a alguien en el servicio exclusivamente para cuidar de vuestro hemisferio capilar. Y en tercer lugar, decirte que sí, hemos hecho el comentario de que, a pesar de que San Vicente Mártir es el patrón de la ciudad de Lisboa, no es el santo más venerado, porque allí nació San Antonio, a pesar de que tiene su basílica sepulcral en Padua, y creo que con esto comento las 3 cosas que habías planteado. Sí, una cosa, si puedo. ¿A qué presidente de ahora se refiere el profesor Raga? Hombre, ¿cuál es el presidente con andares más singulares que se te ocurran? ¿Alguien que corre lento o que camina rápido, como quieras? Que era falso. Yo quiero ser objetiva porque no soy devota de personas así. No, ni yo. O sea, vamos a ver, he hecho un comentario, he hecho una intersección jocosa sin posicionarme ante el señor registrador de Santa Pola. Dios me libre, por favor. Han dicho que faltaría más. Eran fotos y cosas del año 18, por lo tanto, si no corresponde, no corresponde. Si está demostrado que hasta el mismo gobierno actual ha dicho que eso era falso, pues no hay que... Perdón, no me he quedado con lo que has dicho. El mismo gobierno actual ha dicho que eso... Bueno, que parece, te comento, Salva, parece que ha sido un fake y que las imágenes que han salido de Mariano Rajoy dando un paseo corresponden a diciembre del 2018. Os tengo que decir una cosa. Cada uno ha dicho una cosa. Yo no soy sospechoso de consumir la sexta noche, en fin, con una cierta frecuencia, porque siempre tienes alguna alternativa en la 2 que me parece en forma de documental más singular, pero la batería de pruebas del periodista que tomó todo eso, junto con el taxista, junto con un coche que pasaba por allí mientras salía don Mariano, que estaba repartiendo
y una empresa que no existía en diciembre del año pasado. Es decir, o sea, a mí me da igual, hombre, es que si no tienes, si no tienes una urbanización para poder escaparte un ratito sin tener que convivir con nadie, obviamente esto es una zancadilla política para desprestigiar al personaje. Oye, si yo tuviera un jardín saldría, y si viviese en una urbanización y viese que ya se me comen los nervios y que necesito ver el cielo, pues yo no te digo que tampoco me la saltaría, pero vaya, que lo que he dicho ha sido una broma que podía haber sido de este señor como de cualquier otro, ¿eh? Ya está. ¿Alguien más quiere...? Sí, yo quería aclarar a Guadalupe que el rey Enchaume I, estábamos en el año 1220 o 1230. En el 1220, el 1230, los musulmanes, para su conocimiento, que veo que no lo sabe, a todas las personas esclavizaban, a todos, traficaban con esclavos. Es el primer pueblo que trafica con esclavos de África y de Asia. Solamente la expansión del Islam es a través de la conquista o a través de evitar la gente. El Corán prohíbe que se esclavice a los musulmanes, pero no a los infieles. Por eso, todo el norte de África, la África subsahariana, Indonesia y todos los países estos pertenecen a la religión del Islam, porque la única manera de evitar a que los esclavizaran, los musulmanes, por lo que decía de que los dejaron en la miseria, les quitaron la tierra, y pobres hombres, qué pobres, qué mala gente eran los cristianos. Pues no, el Islam se ha expandido en prácticamente todo el resto del mundo, que no es conquista. Conquista solamente es Persia, Siria, Turquía, el norte de África y España. Todo el resto, porque a la gente, la única manera de evitar ser esclavos, ser vendidos como esclavos, era convertirse al Islam. Te digo como a la gente que perdonó el rey Enchaume. O sea, que era para aquella época, era un gran rey. Ya, claro, todas las épocas tienen sus luces y sus sombras. Claro. 1200, año 1220, 1230. No nos equivoquemos, no estamos en el 2020. Ahí está, esa es la cuestión, hay que verlo con perspectiva histórica, ¿no? Pues hay que situarse con la perspectiva de por qué las civilizaciones actúan de una manera y otras civilizaciones de otra. El cristianismo perdona, el Islam mata, y matando al infiel van a la Eria, al paraíso suyo. No te equivoques, hace 2 semanas en Francia pasó eso. Mataron, degollaron a un restaurante y quería que lo mataran porque era la única manera, después de haber matado a los infieles, a 5 infieles, hace 2 semanas o 3, la única posibilidad que tenía de ir al cielo, a su paraíso. Lo tenía que matar, no lo mataron. Bueno, podríamos empezar otra clase con todos los comentarios. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues... Otra cosa más, que a don Salvador... Venga, rápida, Lupe, por favor. Que a mí tampoco no se me acaba la historia, que ya que él tiene también mucha devoción a la reina doña Germana, que no se ha hablado hoy, sino en días anteriores, como decía tarde, que la reina Germana estuvo acompañando a su primer marido, el rey Fernando Católico, hasta la hora de morir en un pueblo de la actual, entonces no, era Castilla, de la provincia de Cáceres, que era Madrigalejo, que nadie se acuerda, nació en Sot del rey católico, murió allí, y su nieto Carlos también murió en la misma provincia, en Yuste. Los dos, abuelo y nieto, en la misma provincia actualmente. Hago un poco de propaganda, pero bueno. Te vamos a nombrar a ti embajadora de Cáceres. Muchas gracias por la aportación. Sí, bueno, lo sabría ya seguramente. La gente lo sabe y otras no, claro. Pues nada, si os parece, lo dejamos aquí. El aula cultural ya sabéis que vuelve el próximo lunes con la clase del profesor Ricardo Beibeser, y que si queréis esta tarde a las 7 nos vemos para hablar de murallas de Valencia, y mañana a las 11, quien quiera, el taller de Zoom, ¿vale? Pues nada, buenos días, que paséis un feliz día del libro. Igualmente. Hasta mañana. Gracias. Hasta tarde. Adeu.